Buenos días a todos, familia Micronet, 10:01 de la mañana. Nos reunimos el día de hoy. Bienvenidos todos. ¿Desde qué parte del país de Latinoamérica nos están visitando el día de hoy? Estamos ya todos listos para este webinar de predicciones de ciberseguridad 2026, el cual estamos junto a Víctor Delgado, nuestro ingeniero preventa, cual vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes para todos nosotros, en especial este año de retos, de tendencias y de todo ese tipo de cosas que van a posicionarse en el mercado y en la tecnología, en la ciberseguridad en este 2026. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Santi, muy bien, ¿tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿estás entusiasmado por el webinar? Yo estoy súper emocionado, la verdad. No, es algo muy chévere hacer esta dinámica porque vamos a ver cómo se ha evolucionado 2024, 2025 y qué se espera para el 2026. Claro, estamos en febrero y ya han pasado cosas a nivel nacional, a nivel global, que ha hecho que la ciberseguridad siga en el foco. Anteriormente no se miraba tanta la prioridad, pero actualmente somos la parte fundamental para evitar la pérdida de información. Entonces, esto es lo importante de mirar las predicciones porque sabemos cómo enfrentarnos al futuro y cómo podemos revisar y anteponernos a eso. Así es, Víctor, totalmente de acuerdo. Este año ya han pasado varios sucesos en los cuales han hecho replantear la estructura de muchas organizaciones y la manera en cómo estructuran su ciberseguridad, ¿correcto? Correcto. Y eso es lo que queremos el día de hoy. Más que vamos a mostrar un poco de cifras, vamos a mostrar qué es lo que está sucediendo a nivel global con informes como de Bitdefender, como de Hornet, como Verizon, que son informes de terceros que nos traen información y nos alimentan. Inclusive tenemos parte de información de IBM, informes globales, donde se pusieron a recolectar información. ¿Para qué? Para poder tener esa métrica de crecimiento a nivel de una década, por ejemplo, también podemos analizar. Así es. Entonces, Bueno, si quieres, antes de damos empezar, inicio. quería darle un saludo a todas las personas que nos están acompañando, a Federico, Enrique, a Carlos, a Daniel de IT Security, a todas las personas que nos están viendo en este webinar. Bienvenidos a todos. Listo. Si quieres, damos inicio, Santi. Claro que sí, Víctor, adelante, por favor. Vale, la idea de hoy, como les decíamos, es que ustedes conozcan un poco estas predicciones que tenemos basados en estadísticas. Estamos iniciando el año, ya sabemos cómo puede comportarse. Me presento, Víctor Delgado. José Luis López nos iba a acompañar, pero por cuestiones no nos pudo acompañar. De todas maneras, aquí estará la información. Lo primero que vamos a iniciar es una pregunta que le tengo para todos. ¿Realmente la evolución de las amenazas es el problema principal de ciberseguridad? ¿Por qué Bueno, a hacemos esta ver qué nos pregunta? dicen todos, si esa pregunta sí es. Ahí nos está hablando Lilibet desde Panamá, el BAF también nos está hablando. Entonces, todas las personas que están acá, por favor, los invito a participar en el chat, a dar su opinión de esto, porque la idea es hacer de esto una conversación amena, un debate entre todos los asistentes de este webinar. Listo. ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque normalmente hablamos de evolución, hablamos de qué va a suceder al futuro, pero para hablar del futuro hay que tener estable o tener en la visión qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido el principal desafío durante todos los años de ciberseguridad. ¿Qué sucede cuando se compromete el correo? ¿Qué sucede cuando se compromete nuestros endpoints? ¿Qué sucede cuando se compromete la nube? Todo esto hace parte de un ecosistema global, pero mirar que la evolución de las amenazas no quita el principal desafío de la ciberseguridad, que es evitar que la información se pierda, se filtre. Lo que se trata es la CIA, poder tener la información siempre disponible. ¿Listo? Entonces, a Ok, partir de esto, pues miramos, como les indicaba, aquí estaba viendo que Julián Osorio, Julio nos está diciendo Julio, que la evolución sea más en la forma automatizada de ataque sumado al uso de la IA. correcto, porque al final no se quita
el factor humano. Esto lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante, pero es bueno tener en consecuencia que la IA es parte de esa automatización, más no quita el factor humano. Un factor humano es la persona que genera esa automatización, lo que hace es que ya pueda estandarizarse de una mejor manera. Pero vamos a hablar un poco más con cifras. ¿Cuánto se ha perdido en los últimos 10 años a nivel de dinero, que son más de 55 billones, solamente por correo comprometido por ataques? Es decir, el Business Email Compromise, que es correo corporativo comprometido. ¿Por qué? Porque el correo sigue siendo el lugar o el método más sencillo para los atacantes. ¿Por qué? Porque está el factor más débil de toda una organización, que no somos los usuarios. Y a partir de eso, se ha hecho un crecimiento exponencial de un 66%. ¿Y esto quién lo dice? Pues lo dice el FBI, lo dice Verizon, que son estándares internacionales que han hecho este seguimiento. Es decir, Víctor, todos esos billones que se perdieron, su puerta de entrada fue el correo electrónico. Sí, esa fue la puerta de entrada. Ok. Y es algo muy importante que estoy viendo aquí que lo colocaron. La ingeniería social hace parte de esto. ¿Por qué? Porque al final la ingeniería social lo que trata de hacer es cómo ingresar y hacerme creer que sí estoy haciendo de forma correcta. Y al final todo esto hace una superficie de ataque. Una superficie de ataque que hace que, pues que si la superficie de ataque sigue creciendo, ya lo vamos a ver, pues al ser más grande la superficie de ataque, más van a ser las técnicas por las cuales nos van a llegar. Entonces, por ejemplo, aquí miramos cifras que no son cifras alejadas de la realidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, que la mayoría de brechas de seguridad llegan a un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Es es filtrar la información, porque anteriormente se tenía que cifrar la información. No, el método final de el ransomware es robar información y filtrarla. Y en ese paso, después de robar la información, va el cifrado. Por eso es que se pide un rescate y por eso información en la dark web. Eso es parte de esto. ¿Y cómo fue que esta brecha creció? Pues tenemos organizaciones como es el RAS, Ransomware as a Service, que ya son organizadas a ejecutar estos ataques. Y al final de esto, pues las brechas aumentaron un 37% eh, frente frente al ransomware. Brechas es diferente a la seguridad. Es decir, Víctor, esas organizaciones se dedican a medir la cantidad o el tamaño de la superficie de ataque o la cantidad de brechas. No. ¿Cuáles organizaciones? La RAS. Sí, la RAS, La exactamente. RAS es es como, es personas o un grupo Sí. de seres atacantes que lo que hacen es enviar campañas. Hay dos tipos: enviar campañas a quien cae, o dos, dirigido. Entonces ellos ya hacen un estudio. Ahorita antes se demoraba mucho más tiempo, ahorita ya se demora menos, pero lo que hacen ellos es mirar cómo está el panorama, mirar cómo están los playbooks de ataques con los que puede ingresar e ingresar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tenemos que el RAS como tal son diferentes organizaciones prestándose diferente tecnología. Es decir, yo soy bueno en el dark web, tengo mis contraseñas y usted necesita esas contraseñas para ingresar a esta organización. Entonces, esto hace una organización. Cada individuo hace parte de esa línea de ataque. Ok, Desde ese punto de vista, es decir, si yo tengo las IPs, yo te compro las IPs a ti. Si tú necesitas, si yo estoy atacando una empresa X en Colombia o en Panamá, sí. yo lo que voy a hacer es buscar a terceros que tengan los datos para ingresar a esa organización. Por ejemplo, tú tienes las contraseñas, otra persona tiene las IPs y así mismo voy trayendo, les compro eso a ustedes y eso genera ese ecosistema. ¿Listo? Ok, ok. Y cuando decíamos que la superficie de ataque va en expansión e inicia el Access Broker, es porque nosotros ya tenemos muchas cosas en la web, llamémoslo cosas, muchos assets en la web. Por ejemplo, tenemos las aplicaciones de colaboración, Teams. En Google tenemos el chat, las aplicaciones cloud, la IA. Y todo esto hace parte de todo lo que interactuamos a diario. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes saben qué información cargan sus usuarios a la IA? Posiblemente algunos me dirán sí.
algunos me dirán que no. Y ahí pueden haber cargado información eh, importante de la empresa, como puede ser el ID de la empresa, sus bases de datos. ¿Por qué? Porque es que tenemos este mundo de expansión de superficie de ataque. Entonces, cada vez que nosotros agregamos una nueva tecnología, pues la superficie crece. Por ejemplo, antes teníamos cuando se colocaron los celulares, pues creció hacia los celulares. Ahorita tenemos identidades, tenemos tecnología IoT, Internet de las cosas, tenemos ya tecnología, ya tenemos ataques hacia OT, que no lo coloco acá, pero también ataques hacia OT, o sea, tecnología más enfocada en la industria. Y así mismo va creciendo todo el vector. Y esto solamente lo estoy colocando aquí hacia el IT como tal. Porque si vamos a mirar OT, pues es otro mundo donde tenemos otra superficie de ataque, pero que hace parte de lo mismo, parte de todo lo que podemos llegar, todo lo que puede llegar un atacante, porque al final el atacante puede enviar muchos ataques, pero solamente necesita que uno llegue, a diferencia de una empresa. Yo puedo tener todas las barreras de protección, pero solamente con que un ataque pase ya fui ingresado. Entonces, es tener eso en Víctor, cuenta. mira que estaba viendo acá el chat y ahí se armó un pequeño debate súper bien. Me encantan los espacios así en que eh, Elbaf nos dice que sigue creyendo que la ingeniería social potenciada con la IA es la mayor amenaza y opina que la inteligencia de identidades es el vector a fortalecer, a lo cual Luis dice que es un factor clave, pero pues no el único, y que el reto real es encerrar la brecha entre la velocidad y sofisticación del atacante y la capacidad defensiva, visibilidad, zero trust y detección. Aquí, También la respuesta es hablan sobre el corta. Initial Access Broker. También hablan Aquí, mucho de eso. el Initial Access Broker fue un poco lo que hablé ahorita. Pero aquí es principalmente es yendo de la mano de lo que dicen es a partir de la visibilidad que tú tengas, porque si tú no puedes medir qué tienes, tú no puedes proteger. Es importante tener esa visibilidad. Entonces, esa es parte de esa visibilidad. Si quieres, ahorita le respondo la pregunta porque creo que está más adelante, como para avanzar. Pero me gusta esa pregunta con qué contamos los defensores, además de la telemetría interna. Y es que tenemos una superficie grande y en expansión, pero hay que saber y que hay que tener visibilidad. Claro, tenemos la telemetría y ya todo se habla de que telemetría, XDR, EDR, pero eso tiene un, Correcto. un mundo más grande y es que si tú tienes que tener visibilidad para poder poner controles y a tener controles, vas a poder generar un hardening de toda tu infraestructura. Entonces aquí es un poco de lo que decíamos. A partir de identidades, que son los usuarios, pues normalmente el 60% de las brechas de seguridad involucraron factores humanos. ¿Por qué? Porque por error mío coloqué en ChatGPT las credenciales. O segundo, por error eh, mío también, porque yo ingresé a un phishing. Entonces ya son brechas que yo fui el que fui el implicado y por el cual llegaron a esos ataques exitosos. Ya cuando hablamos del 30% de brechas que involucraron a un tercero es, normalmente ustedes saben sus proveedores o donde ustedes se registran, si ellos tienen una buena protección de la data. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, le roban la información a un hotel, tu información eh, de tarjetas de crédito, tu identificación, ya quedó expuesta. Y eso queda en la dark web. Por eso es que en algunas ocasiones cuando suceden esos robos, pues sucede el duplicado de tarjetas. Un ejemplo, ¿no? Y esto pasó, creo que en Centroamérica hace unos 6 años, que le robaron la base de datos y pues así hubo el duplicado de tarjetas y una estafa a gran escala. Y lo mismo, lo que más creces y por donde, además del factor humano, donde más nos llegan es por las vulnerabilidades, porque todavía no somos conscientes de que al tener una infraestructura tan grande, aunque seamos una empresa pyme, que ya una empresa pyme tiene una infraestructura grande, ¿a qué me refiero? Ya tienen un Office 365, ya tienen un CRM en cloud, ya tienen equipos locales, ya tienen cuatro cosas ahí. Y esa infraestructura como tal, pues tiene algo que lo protege por la parte de atrás,
que son, por ejemplo, si tengo algo en AWS, pues eso tiene assets de atrás y ahí va un CSPM, una protección cloud, una postura cloud. Y eso son factores que no se están tomando en cuenta todavía. ¿Por qué? Porque decimos, no, AWS es seguro, Azure es seguro, Google Cloud Platform es seguro, Oracle es seguro. Sí, pero todo eso tiene un desencadenante que tiene que tener una postura cloud de seguridad. Y pues, ¿cuánto se demoraba más o menos en remediarse algunas vulnerabilidades? 32 días. Ya esto está disminuyendo gracias también a la IA. ¿Por qué? Porque como la IA también es un factor de ataque, es un factor de defensa, ya no es un diferenciador, sino es un automatizador de algunas acciones. Y por último, lo que más está generando dolor actualmente son que los atacantes se dieron cuenta que no tienen que utilizar ningún aplicativo que sea externo de su infraestructura. ¿A qué me refiero? Tengo mi equipo Windows, pues ya yo como atacante voy a ingresar a tratar de ejecutar código remoto por PowerShell. PowerShell es de uso diario y ya estoy utilizando herramientas legítimas instaladas en el sistema, la Living of the Lamb. Entonces, hace parte de todo eso y nosotros no somos conscientes, como lo colocaba ahorita Wilson, no somos conscientes de que no, de que todo esto hace parte de un ecosistema global. ¿Por qué? Porque el 84% de los incidentes pasaron porque o fue un factor humano o una vulnerabilidad, pero el desencadenante fue algo que estoy utilizando dentro de mi sistema y por no tener un control de acceso, porque eso es lo que sucede, tenemos un control de acceso del usuario, hablamos de nuevas identidades, pues fueron utilizados. Entonces, esto es lo que se enfrenta actualmente el mundo, ya sin mostrar más allá de esto es lo que se enfrenta el mundo. Un ecosistema creciente, solamente estoy mostrando aquí inclusive eh, casi el 90% de estos superficie de ataque interna. Pero si vamos a superficie de ataque externa, pues tenemos los sitios web, los certificados, páginas donde yo cargo la información. Mi branding de mi marca también es parte de esta superficie. Aquí coloqué algo muy importante y es frente a las top 6, bueno, los 6 más importantes industrias a nivel, porque ellos son recompensados. Claro, primero ellos tienen más dinero y segundo, porque ellos priman que si hay un incidente, por ejemplo, todos fueron un 100% de incidentes, ¿de cuántos de ese 100% se filtró data? Si vamos al financiero, un 25%, manufactura, pero el que más es afectado es el sector salud. ¿Por qué? Y el sector educación, porque a veces no hay presupuesto y segundo, no hay un personal capacitado, que hacen parte de todo un flujo de protección del ciclo del ataque. Entonces, si tú proteges en todas las partes del ciclo del ataque, pues vas a poder llegar a esto. ¿Por qué? Porque es que a nivel, por ejemplo, en el financiero, pues tienen más regulaciones que el sector salud y el sector educación. ¿Por qué? Porque como está manejando el dinero de un país, el dinero de una organización, somos más estrictos. Pero asimismo, como la información es filtrada, por ejemplo, casi en salud, casi del 100%, el 90% filtra data. Si quieren validar estos datos, como les digo, pueden ir a Verizon 2025, Data Breach, y ahí van a ver que todos estos datos están Es basados decir, en esas Víctor, al filtraciones sector globales. salud ser de los más atacados también es de los más desprotegidos. No, no es que sea desprotegidos, es que el sector salud sucede que es el más descuidado a nivel global. ¿Por qué? Porque el sector salud tiene que tener un enfoque de protección de los datos, tiene que tener un enfoque de protección como de la data, de la protección de la historia clínica, de protección, de toda esta protección. Pero el sector salud, al tener tantos vectores, es el sector salud tiene más entradas de ataque. ¿Por qué? Porque es que el sector salud, a diferencia de los otros, de los tres sectores principales, el sector salud tiene que tener disponibilidad más inmediata que el sector financiero porque dependen vidas. Y al tener esa inmediatez, es más complejo aplicar controles. No sé si con eso Ok, lo ves a sí, ti. me quedó un poquito más claro. Gracias. Y aquí vamos a hablar un poco de qué sigue en pie o qué se cae. Y cuando hablamos de qué sigue en pie o qué se cae, es una comparativa entre el 2024 y el 2025.
poco de la mano de lo que acá estábamos diciendo, que esto es en qué es lo que más nos está afectando, porque estábamos diciendo vamos mal, pero si vamos a mirar en ingeniería social, que es un factor a nivel global, hemos bajado de un 22%, de un 100% de lo que ven ahí, a un 17%, a diferencia de intrusión de sistema. ¿Por qué la intrusión de sistema aumentó? Pues porque ya los atacantes se dan cuenta que ya no necesito ejecutar algo localmente, porque ya no necesito, sino ejecuto código remoto por esas aplicaciones nativas del sistema. Y ya tenemos otro que es en auge, que es el web básica o ataques de aplicaciones, que aquí nos referimos a que tenemos la IA programando, tenemos programadores juniors y ya no queremos invertir en esto. Entonces estos programadores le pasan todo el código a las IAs, no estoy diciendo esté bien o esté mal, esto depende de cada quien, pero no le generan jardinización, no le generan seguridad, no le colocan certificados SSL, todo esto que hace parte de esa protección del dato, porque si no es HTTPS, tu dato puede ser filtrado. Y aquí va una web básica, porque no le colocó certificado. Entonces ya estamos pasando de que teníamos un buen porcentaje de una web básica, pero ya los desarrolladores están utilizando diferentes técnicas y no están priorizando la seguridad en muchos casos. Entonces hace parte de esto. La ingeniería social sigue siendo un punto fuerte, sigue siendo un punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que ha estado desde tiempos, desde antes de que existiera término de ciberseguridad. Esto hace parte de la seguridad como tal. ¿Por qué? Porque una persona se puede hacer pasar por Pepito Pérez de entrar a un edificio y hacerse pasar, tener la confianza de que el celador le deje pasar el primer filtro, el segundo filtro, esto ya es ingeniería social y esto se hacía desde mucho antes. Déjame, leo aquí algo que escribió Edgar. Un Sí, de ataque de hecho IA nos para está obtener diciendo datos. que hace poco en México sucedió esto, que los ataques de IA para obtener datos de instituciones del gobierno. Y pues por eso la importancia. De hecho, eso pasó hace como 2 días, si no estoy mal. Acá en Colombia también ocurrió con unas instituciones educativas. No sé si viste. Es algo muy, muy del día a día. No debería ser así, pero es porque ya estamos dejando por sentado que tenemos los mejores estándares de seguridad, porque es que llevo hace 10 años, me estoy saliendo aquí con un anti-malware de primera generación y el firewall. Pero no, ya tenemos algo más complejo. ¿Por qué? Porque las amenazas ya utilizan una heurística para camuflarse, utilizan más técnicas para hacer su comportamiento no detectable. Y claro, ya ahorita lo que quieren y lo que siempre quiere un atacante, bueno, un atacante en su mayoría, es obtener información para qué, o para venderla o para cobrarle a la víctima. En ambos casos, en el primer caso, en el segundo caso, van a cobrarle a ambos lados. Entonces van a hacer un cobro, van a hacer un cobro de ese dinero a tanto al que fue víctima, por ejemplo, empresa X, y lo van a publicar en la dark web. ¿Para qué? Para que suceda ese sistema RAS que les mencionaba y para ganar también por ese lado. Y como lo hacen por monedas electrónicas como el Bitcoin, pues no son rastreables. Aquí vamos de nuevo un poco de datos generales, esto lo vamos a pasar muy rápido. Y es que ya tenemos, y lo hemos escuchado durante años, esto que estoy mostrando no es ajeno, es algo que hemos escuchado durante muchos años, es cuentas no protegidas con múltiple factor de autenticación. ¿Por qué? Porque es que el usuario dice, es que a mí me es tedioso, me es muy tedioso ingresar un doble factor de autenticación, darle a aceptar en las máquinas, eh, entonces comienzan. Y ahí comienza el abuso de credenciales. ¿Por qué? Porque ya sé que solamente necesito usuario y contraseña. Y ¿Y ponen esto la qué no misma permite? contraseña para todo, ¿no? Sí, y eso es el segundo punto, contraseñas recicladas. Pues como tenemos contraseñas recicladas, pues comenzamos a utilizar la contraseña del hogar para la empresa. Y algo mucho peor, y esto se ve más que todo en sistemas, y es préstamos de contraseñas entre usuarios. Entonces, tienen un usuario administrador, tienen todo el administración, tiene la prioridad del riesgo
mínima porque a cada usuario le está dando solo los roles, pero el administrador dice, no, es que estoy ocupado, tome mi contraseña. Todo el equipo acaba con el superadministrador. Correcto. ¿Y esto qué hace? Pues que ya sabemos, tiene un comportamiento, duran las contraseñas más de 30, 60, no, más de 90 días y no hacen cambios. Entonces ya cuando duran una contraseña más de un año, es muy posible que ya queden expuestas en la DAR, en la Deep Web, si no ha tenido un buen comportamiento. Al final de cuentas, pues eso es lo que genera el abuso de credenciales. Y eso genera que como ahora le pedimos ChatGPT, redacteme un correo, o Gemini, o redacteme un correo, y envíele las contraseñas al usuario. Está, vuelvo y digo, hay que colocar, la IA es una ayuda, es una mano, pero también puede ser parte, porque si se acuerdan hace un año, eh, OpenIA fue atacado y fueron robados más de 2.000, 3.000 datos de los usuarios, chat de los usuarios privados. Correcto, así fue. Entonces, es muy complejo decirles no usen IA. No, la IA es parte del día a día. La IA es parte, es una ayuda, es como como el carro. El carro te ayuda a desplazarte de un lado a otro, pero si tú vas a mucha velocidad puedes matarte. ¿Por qué? Porque si es utilizada de la forma correcta, pues de esa forma te va a retribuir. Y la explotación de vulnerabilidades. Y aquí ya vamos a un poco más a tecnología. Los firewalls, las VPNs, los routers, proxies, toda esta tecnología que tenemos, herramientas, WAF, eh, toda esta tecnología, pues, ¿qué genera? Tenemos la mejor tecnología, tenemos el mejor firewall, tenemos Firewall X. Y el Firewall X lo llevo sin actualizar 2 años. Claro, en esos 2 años ya salió 20 vulnerabilidades. Por eso es importante generar ventanas de mantenimiento para actualizar la tecnología. Y no nos vayamos tan lejos. Nuestras máquinas duramos sin actualizarlas 5 meses. Y por 5 meses que no se actualizó, en Microsoft salen más de 200, 300, hasta 500 vulnerabilidades. Y si vamos a hablar un poco más de esto, vamos a hablar de WannaCry. WannaCry fue uno de los ataques globales que más impacto tuvo. ¿Por qué? Porque tuvo Telefónica. ¿Por qué? Porque pudo tener FedEx, que esto es público. Porque no se hizo el protocolo de protegernos contra esta vulnerabilidad, Eternal Blue. ¿Y qué se hizo? Pues la vulnerabilidad salió en marzo. El parche de actualización salió en abril. El ataque se ejecutó en mayo. Ya la solución estaba O sea, en abril. muchas veces los ataques y las vulnerabilidades las creamos los mismos usuarios al no tener una correcta higiene de ciberseguridad en cuanto a estar pendiente de las actualizaciones de los sistemas, ¿correcto? Correcto. Y no hay que culpar. ¿Qué sucede? A veces estamos en ese día a día que estamos corriendo y no somos conscientes o no tomamos en cuenta eso. Entonces, como estamos en el día a día, el computador me dijo, para actualizar necesito reiniciar". Y no lo reinicié. Y así duré un mes. En ese mes pudieron ingresar a tu máquina porque hay una vulnerabilidad de ejecución código remoto y ya te robaron la información. O pueden generarte un keylogger que tú todo lo que teclees lo estén colocando en un archivo, en un notepad y en un horario lo envíen. Es algo llamémoslo muy común o un vector común, pero que no somos conscientes todavía de ello. ¿Por qué? Porque todavía no, como equipos de TI o los equipos de TI, si son canales, sus clientes no son conscientes de pronto de las actualizaciones, o nosotros mismos como partners o nosotros mismos no hacemos parte de la solución, sino decimos, esta es la solución, pero no aportamos a esa solución. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ejemplo. Entonces, otro caso muy puntual es los accesos, por ejemplo, remotos con herramientas no licenciadas. Vamos a colocar la herramienta X. Ellos lo que hacen es, con estos accesos remotos, pasó públicamente con Anydesk, se perdieron más de 2 millones de accesos. ¿Por qué? Y estos fueron solamente los que no eran pagos. Entonces, como esto era 30.000 accesos gratuitos, pues 30.000 accesos fueron robada la información y fue enviada. ¿Qué información fue robada? Los accesos, el código de acceso, porque
se habilitaba para trabajar desde casa, pero no se generaba un control, una seguridad, un usuario, contraseña, sino conéctese y coloque una contraseña y la contraseña sucedía lo que estábamos mencionando acá. Déjame si puedo colocar la pluma. Lo que sucedía esto. Contraseñas recicladas o sin complejidad. Una contraseña con complejidad no es que tenga 50 caracteres, claro, es una contraseña muy compleja, pero si tú no te vas a acordar, pues entonces hay que generar contraseñas complejas, pero que para ti no lo sean. Por ejemplo, una contraseña compleja puede ser mi carro, mi carro tiene 4 puertas y coloco en cada palabra la M mayúscula y al final le coloco un signo de admiración cerrando. Eso es una contraseña compleja porque es una frase, casi nadie utiliza una frase. Y yendo más allá, pues pueden colocar gestores de contraseñas para que cada contraseña sea única, que es lo que se espera o se estima. Es ¿Listo? que el simple hecho, Víctor, de a una contraseña ponerle algún signo, usar números, todo ese tipo de cosas, cambian la complejidad de la misma. Sí, no es lo mismo poner una palabra a poner palabra, número, carácter especial. Correcto, correcto. O sea, la complejidad es que tenga de todo un poco, pero no significa que tenga que ser compleja para ti. Tiene que ser compleja para los diccionarios que utilizan los atacantes. Correcto, así es. Y en el caso de contraseñas, es recomendable utilizar programa de KeePass. Podemos utilizar KeePass, podemos utilizar Password Manager de Bitdefender, podemos utilizar estas herramientas. Aquí es importante que no caigamos en esto, que la contraseña maestra de estas herramientas sea una contraseña reciclada, una contraseña muy, llamémosle, fácil de descifrar. Ustedes pueden utilizar estas herramientas, pero si ustedes utilizan la contraseña maestra como una contraseña muy sencilla, pues no les va a generar un valor. Y aquí, ¿qué sigue siendo eficaz? El viejo conocido. Por eso la pregunta al inicio. Si creían que las tendencias variaban, ¿no? La tendencia es ransomware, la tendencia es ingeniería social, la tendencia es phishing, pero con mayor, eh, mayor asertividad en sus ataques. ¿Por qué? Porque utilizan automatizaciones, utilizan la ayuda de diferentes tecnologías que ya están probadas y han llegado a diferentes lugares. Entonces, un poco del ransomware es lo que hablamos al inicio, un aumento del 37% con respecto al año pasado y estuvo en 44%. Aquí leyendo lo que nos indica. Víctor, mira que José Pedraza nos dice que cuál es la fuente de estas gráficas. Listo, todas las fuentes, esta ya te digo, ahorita te digo cuál es la fuente, que esta creo que también es de IBM, pero es un poco creo que esta es la de IBM o Verizon. Ya te confirmo si quieres ahorita. Y aquí es un poco de lo mismo que ya llevamos hablando. El ransomware, ¿qué porcentaje está llegando? Y pues claro, a nivel de que la empresa va creciendo, pues tiene menor capacidad. O sea, una empresa pequeña tiene menor capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición más alta de, ten- de los recursos porque no tenemos eh, económicamente la fortaleza de adquirir herramientas muy fuertes. Y aquí es importante que hay que tener en cuenta que tener una buena herramienta también hace parte de ese programa de seguridad, pero si no está bien configurada, pues puede ser también el problema. Es como tener un anti-malware y no tenerlo utilizando, no estar utilizándolo. Entonces, es un poco parte de esto. Principales acciones de ataque, lo mismo, estas tres, cuatro gráficas, déjame al final, si quieres te paso en un correo cuáles son las fuentes, que creo que, para no decirte dato inexacto, Eduardo, y ya te paso, discúlpame, José Luis, y ya te paso
la información de estos datos. ¿Listo? Y aquí es un poco de lo que decía al inicio. Este sí es basado en las primeras. Es un poco de cuánto de la brecha involucra al elemento humano. Y esto es un poco más para profundizar lo que yo les indicaba al inicio. Casi siempre el 60% involucra al usuario, que es el que debemos enseñarlo, culturizarlo en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si no culturizamos al usuario, que es el vector más débil, pues podemos poner todas las barreras que queramos, pero va a poder ingresar. Ejemplo, en un edificio, si no le enseño al celador cuáles son los controles de seguridad, pues él va a dejar pasar cualquier persona porque no se le ha dicho. Eso mismo va a suceder aquí con el vector. Aunque usted le coloque al celador o a la persona que está ahí, le puede colocar las cámaras, palenquera, toda la tecnología que quieran, pero si no se le da una capacitación correcta, pues él va a poder, no va a poder dejar no va a poder hacer esa protección o hacer ese hardening de qué personal va a ingresar. Y aquí un poco de lo que se hablaba, incidentes notables con la reutilización en un entorno de terceros. Un ejemplo, un ejemplo de esto es que aún seguimos utilizando el admin en algunos desarrollos. ¿Por qué? Porque son pruebas. Entonces es un ambiente de pruebas y utilicé el admin. Pues del ambiente de pruebas, si no está bien parametrizado, si no tengo un ZTNA, si no tengo un firewall, si no tengo una VLAN, no tengo algo en el intermedio, pues esto va a generar esa brecha. ¿Por qué? Porque ya llegué a esa máquina y de esa máquina puedo saltar a X o Y, dependiendo de lo que alcance ese atacante. Y pues un crecimiento significativo en infracciones motivadas al espionaje. Es decir, aquí en este análisis lo que estamos diciendo es se ha aumentado el espionaje, esto más que todo es por la tensión política global que ha aumentado este indicador. Pero seguimos con el factor humano. El factor humano es el punto o lo más neurálgico que tenemos dentro de nuestro ecosistema. Porque yo como ingeniero de sistemas, como ingeniero de ciberseguridad, especialista, maestría, todo lo que quieras, inventé o no, ejecuté el mejor plan de ciberseguridad, seguridad de la información, utilicé gobernanza, utilicé todo lo que tenemos dentro de la protección de la información, pero en el punto neurálgico no capacita el elemento humano. Y esto es decir, llegó una nueva persona, capacitemos a esta nueva persona. ¿Cómo? Dejemos videos, tutoriales, dejemos diferente información que esta persona pueda coger. ¿Por qué? Porque al final tú puedes haber capacitado al personal antiguo, pero la nueva persona que va llegando no sabes que si está capacitado o no. Y esa persona puede ser la que abra el correo, puede ser la persona que comparta sus contraseñas, puede ser la persona que genere esa brecha de seguridad. O sea, es importante también que siempre haya una capacitación constante, ¿correcto? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se tiene aquí en estas predicciones es que aunque ya somos mucho más conscientes, seguimos dejando por sentado que ya con una capacitación al año ya tienen los usuarios, o ya porque les coloqué un firewall y les bloqueé las páginas, ya tienen la protección, pero de la, salen de la organización y salta el firewall. Salen de la, de la organización, me salta el firewall, entonces ya no tengo, ya saqué la protección web. Entonces, es un poco de mirar hacia qué lugar llegan. Y, me salté este. Y esto es un poco de lo que estamos diciendo. Un abuso de credenciales, phishing y una explotación. Claro, el, el abuso de credenciales ha disminuido desde el 2022 hasta el 2025 por un sencillo motivo, la culturización. Y lo segundo, pues ya no necesito las credenciales. He encontrado backdoors que generan llegar al mismo resultado. Por ejemplo, he encontrado que ya puedo por PowerShell ejecutar comandos solamente con saltarme y ejecutar una línea de comando para saltarme todos los parámetros de seguridad. Entonces ya, por eso la explotación de vulnerabilidades sigue siendo por donde más, después del phishing, por donde más está llegando los atacantes a un éxito.
Y aquí hablamos del phishing. Aquí hablamos del phishing. Y el phishing es algo que ya lo tenemos, todos sabemos que es el phishing, que tenemos, pero no sabemos que todavía el phishing sigue en un crecimiento. Claro, ya no tenemos unos números tan abrumadores como antes, porque ahora sabemos que ya ha aumentado, mira, aquí lo vemos, ha aumentado la cantidad de personas que no hacen clic contra las personas que hacen clic, pero aún así hay personas que todavía hacen clic. ¿Por qué? Porque ya se nos hace o se hace más difícil reconocer que es phishing. ¿Por qué? Porque la IA ya te redacta bien los correos. Antes decíamos, es que en español llegan los correos mal redactados. Entonces ya hay que poner un poco más de foco. Y dentro del phishing, al final solamente necesitas que el atacante solo necesita un ataque exitoso. Mientras, como digo, nosotros como empresa solo necesitamos que ninguno sea exitoso. Porque con que uno sea exitoso, ya nosotros podemos perder información. Poco más de los actores principales Víctor, para... nos dice Elbaf que un nivel deseable de madurez en ciberseguridad consideraría la posibilidad de la presencia de un insider coludido. Él opina que se debe aplicar inteligencia al personal, no solo capacitación en un entorno de alta competencia entre industrias. ¿Qué opinas tú? El nivel de la madurez en sí sería la probabilidad de presencia de un ciber. Esto depende de la empresa. Cada empresa es un mundo distinto. ¿Por qué? Porque cada empresa depende lo que, lo que priorice. Claro, tiene toda la razón. Podemos capacitar a hacer 10.000 capacitaciones en ciberseguridad y no lo van a tomar. ¿Por qué? Porque no, aunque no, nosotros les digamos a los usuarios hagan X, hagan Y, los usuarios van a hacer Z. Pero esto va dentro de los marcos que la empresa indique. ¿A qué me refiero? Hay herramientas que miden esta gestión. Hay herramientas que miden la gestión del riesgo humano, porque eso también hace parte de la gestión del riesgo humano. ¿Por qué? Porque puede que un ataque no sea solamente porque el usuario dijo, yo no sé, sino un ataque fue motivado porque el usuario ya no se sentía conforme en la empresa. Entonces, sí hay que tener yo lo llamo gobernanza, bueno, creo que muchas empresas lo llaman gobernanza, y es tener esos controles técnicos sobre los usuarios. ¿A qué me refiero de controles técnicos? Aunque, claro, como les digo, no son 100%, pero por ejemplo, si hablamos vamos a irnos a un framework, si hablamos de la ISO 27001, ellos manejan controles para, en el caso que no tenga ese nivel de madurez que se espera, pues por medio de los controles, esta superficie de ataque que por donde puedan ingresar sea menor. Entonces, es un poco de lo que se tiene. Por eso es que si lo miramos en financiero, es menor los ataques efectivos. ¿Por qué? Porque tienen esos controles más sofisticados. ¿Listo? Y aquí un poco los actores principales de los ataques, pues ya mirándolo, son los externos, un 81%, lo interno un 18%, los partners, o sea, pueden ser los proveedores, un 1.2%, y múltiple, o sea, pueden ser factores externos, un 0.3. Poco resumiendo todo lo que acabamos de ver. También cuánto fue por sistema de intrusión, ingeniería social, toda esta información que hace parte de cómo se fue creando. Y pues llegamos a la IA generativa, que es un poco de lo que hemos hablado, que para mí en lo personal ya la IA no es un diferenciador en ciberseguridad, sino es algo que se debe tener. ¿Por qué? Porque como la IA generativa se tiene para ataques, se tiene para la defensa. Y aquí estamos viendo un poco de cómo en correos, principalmente desde el 2023, creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque es que las mayores fuentes de uso de la IA generativa para ataques son los correos electrónicos, phishing, los chatbots. Me hago simular que soy una empresa o dos, ingreso al chatbot y hago un prompt y ya ese chatbot me entrega la información, que esto es, lo vuelvo y digo, problemas de seguridad de las empresas porque no desarrollan con seguridad los chatbots. Aquí el tercero, pues modelos propios de LLM que se implementan sin seguridad.
Y esto es un caso puntual. Tengo un CRM, utilicemos el CRM Hotspot o cualquier CRM. Y para facilitarle la vida a los comerciales, decimos, vamos a colocarle un chatbot y vamos a cargar toda la información. Y cargan la información y por errores este chatbot es público o esta IA es pública y no necesita un usuario, una contraseña, unos mínimos de seguridad para ingresar y la información se hace pública. Esto ya sucedió en Rumania, creo que fue que sucedió, y en España. ¿Por qué? Porque hicieron esto. Publicaron todos sus clientes, sus números reales, todo lo publicaron por un modelo de desarrollo de IA para dar unas respuestas más rápidas a los comerciales. Por ejemplo, llamemos la IA X. Por favor, X, dame el informe de ventas según el CRM de este mes. Y te lo entregaba, pero esto quedó público. Entonces, claro, la IA nos puede ayudar, pero si la IA mal utilizada o sin la conciencia de qué es la IA, pues no vamos a llegar a ningún punto. Y un poco de la evolución de los patrones, que es todo lo que estamos mirando. Ahora, vamos a hablar de los que más efectivos tienen. O sea, frente a lo que hablamos al inicio, ¿qué hacen los grandes bancos para alcanzar la madurez en ciberseguridad? Entonces, ¿qué hacen? Muy sencillo. Generar una seguridad frente a todo el ciclo de ataque. ¿Por qué? Porque vamos a una prevención, una detección, una prevención, de protección, detección y respuesta, basados en un análisis del riesgo. Porque ya lo que nosotros necesitamos analizar es el riesgo. Tú no necesitas nada más que saber tus riesgos para saber qué es lo que vas a proteger. ¿Cuáles son tus activos importantes para saber cómo los protejo mis activos importantes? ¿Cómo hacemos esto? Análisis de riesgo. Y pues esto se puede hacer basado en controles de seguridad y puede ligarse a frameworks. Entonces, esto hace parte de todo un ciclo del ataque. ¿Por qué? Porque ya vimos todo en números, qué es lo que se tiene. Tenemos en números muchas, pero muchas cifras, pero necesitamos también saber cuál es el otro dolor. Y el otro dolor es el que vamos a ver. Tenemos un ciclo de vida del ataque amplio, donde se tiene que prevenir. Después de que si no pasó la prevención, vamos a proteger. Después vamos a tener después si no la protección, vamos a tener que dar una detección y tener que dar una respuesta automática. ¿Por qué? Porque eso hace parte del ciclo de vida. Y pues lo que decíamos, entonces en la prevención vamos a analizar el riesgo, la superficie y la visibilidad, vamos a remediar. ¿Cómo? Por ejemplo, tengo en mis usuarios, vamos a proteger qué páginas va a ingresar. Entonces va a comenzar un control de seguridad, control técnico, mira, controles técnicos de, ya sé que el riesgo es porque ingresan a pornografía, por ejemplo. Entonces voy a bloquearles el acceso a las páginas de pornografía. Y esa es una forma de remediar y de manejar la superficie de ataque. Otro, las USBs. Sé que están utilizando USBs y no deberían estar sacando información por USBs. Entonces voy a hacer un control técnico donde voy a bloquear las USBs. Y son controles que se tienen hace muchos años, pero hay empresas que todavía no son conscientes de que de esa manera se puede robar información. ¿Por qué? Porque saco la base de datos de los clientes, me la llevo para mi casa en una USB y así se robaron la información. Hay un caso en, en Estados Unidos, creo que ya lo conocerán, es la empresa de Google quería incursionar como Uber, haciéndole competencia a Uber, y tenían una base de datos, tenían ya el mercado muy maduro, un empleado de ellos se llevó la información en un USB y se la vendió a Uber creando su empresa. Ese es el resumen de lo que sucedió. Y la información se la Víctor, llevó. también por eso es importante tener herramientas que ayuden a gestionar la información, ¿no? A evitar todo Correcto, ese tipo de cosas. correcto, claro. Por eso es importante ejecutar controles de seguridad, tener herramientas, pero no es tener 10.000 herramientas, sino tener las herramientas que ustedes necesitan. Ok. Ahora vamos a la protección. Entonces tenemos la protección, vamos a hablar de un anti-malware, un antivirus. Anti-malware de siguiente generación. Pues ahí tenemos la protección, tenemos el firewall, el anti-malware, tenemos una ZTNA para saber para qué en prevención también podemos colocar. Y en protección, pues vamos a colocar un bloqueo automático de las amenazas, de los ataques que ya son conocidos, por ejemplo, por comportamiento, por ejemplo, por firmas, por ejemplo, por un deep learning, y pues que podamos proteger esos puntos.
donde nos pueden llegar a atacar, pero pues protegemos en tiempo real. Y pues en caso tal de que suceda que pasó la prevención y la protección, porque recordemos que estamos hablando de ciberseguridad, ninguna tecnología es 100% segura, todas llegan al 99%, siempre hay un 1% de que llegue una amenaza de día cero, pues una detección, una rápida detección de ataques en progreso. ¿Para qué? Pues para ver todo el vector de ataque y poder darle una respuesta. Una respuesta a ese ataque para poder contenerlo, remediarlo y pues volver a nuestro estado normal. ¿Cómo se hace esto normalmente? Pues en respuesta, si pasa todo este ciclo de ataque, pues en respuesta a veces restauramos, cuando tenemos un ransomware, restauramos el backup. Pero si no tenemos backup, pues ya no perdimos la información. Y eso hace parte de todo un ciclo del ataque. ¿Y qué se trata con mirar la seguridad? Es que tenemos que reducir el tiempo de respuesta, el tiempo de detección, que son el MTTD, el MTTC, el MTTR. ¿Por qué? Porque al final se vuelve un beneficio tangible. ¿Por qué? Porque si tú puedes reducir cuánto tiempo contienes, cuánto tiempo respondes y cuánto tiempo te levantas, pues vas a mejorar eh, en caso de un ataque, cuánto tiempo vas a quedar indisponible. Y de esta manera tú, conociendo estos tres, pues vas a poder conocer mejor tu superficie de ataque. Un poco del problema que estamos presentando actualmente, y es que, y yo creo que a todos nos ha sucedido, normalmente ya las empresas grandes tienen alrededor de 43 herramientas de seguridad. Entonces, tenemos unas herramientas para prevención, unas herramientas para protección, unas herramientas para detección, unas herramientas para respuesta. No estoy diciendo que ninguna haga falta. Estoy diciendo que tenemos una proliferación de herramientas que lo que hace es que sea complejo. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo 52 herramientas, tengo 43 herramientas, tengo 20 herramientas, tengo que aprenderme de todos, de todas estas herramientas tengo que aprender algo. ¿Por qué? Porque tengo que aprender de CASB, tengo que aprender de CSPM, ISM, Next Generation Firewall, CASB, CS, SASE, EDR, SDR, 100, EDR, XDR, bueno, MDR es un servicio gestionado, NDR, y es tedioso para las organizaciones. Aquí, ¿qué se recomienda? Miremos dónde está, vuelvo y digo, hagamos un análisis de cuáles son mis riesgos. Entonces, analicemos mis riesgos. ¿Qué es lo que yo considero importante? Después, analicemos cómo puedo proteger estos riesgos, cuáles controles de seguridad y qué tecnologías inicialmente te van a ayudar a esto. Claro, si tú tienes un, un, una madurez en ciberseguridad, pues vas a decir, Víctor, es que yo hace mucho tiempo ya tengo estas herramientas que tú mencionas. Yo ya tengo, yo desde el corazón ya tengo, porque un proveedor ya me da lo siguiente. Entonces, ya desde el corazón ya sabemos que lo primero que tienes es un Next Generation Firewall, un endpoint como base. ¿Por qué? Porque todos tenemos que proteger nuestro, nuestro endpoint, nuestra máquina final y pues anteriormente el firewall perimetral. Esto es lo que se tenía antes. Después pasamos a un EDR. Vamos a mirar la telemetría de los puntos. Después pasamos a un SDR. Vamos a mirar la telemetría de diferentes lugares. Después pasamos a un NAP. Vamos a mirar la telemetría y vamos a mirar un poco más hacia red. Después vamos a decir, no, pues coloquemos el 100 para que me traiga todos estos eventos y correlacionémoslo con el XDR y hagamos algo chévere. Y después decimos, no, y ahora con esta respuesta, no, pues la misma tecnología que ya tenemos, que nos hagan las respuestas automáticas y y utilicemos una tecnología de orquestación como el SOAR. Para muchas empresas, todo esto que acabo de mostrar económicamente no es factible. ¿Por qué? Porque lo normal para las empresas pymes es que solamente pueden hacer, borro acá, parte de este ecosistema. Endpoint, Next Generation Firewall y ya. Pero si podemos que este endpoint, en vez de endpoint, pase un EDR, podemos darle ya en 2 puntos, 3 puntos del ciclo de vida.
de un ataque. Y estoy hablando aquí de herramientas, tecnología. ¿Por qué? Porque, claro, todas son muy buenas, todas son importantes, todas hacen parte de una industria muy grande, pero hay que mirar también si tengo todas estas herramientas, las estoy sacando el ROI. Si todo esto me está generando un retorno de inversión. ¿Por qué? Porque si yo no estoy utilizando, contraté todas las que veo acá, pero yo no estoy utilizando el CASB para la protección SaaS, ni estoy utilizando el CSPM porque no tengo nada en cloud. Pues hay que mirar qué nos aporta y qué nos aporta frente a estas tecnologías. Por eso es bueno y es importante que antes que de hacer un crecimiento, contratar tecnologías, hagas un análisis de riesgo. Puedes hacer un assessment, mirar cuál va a ser su roadmap de crecimiento. Hay empresas que lo hacen, inclusive nosotros también podemos hacer apoyarlos en esos casos que lo requieran, pero ser conscientes de que tener muchas tecnologías puede ser también su dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si yo tengo todas estas tecnologías y no las tengo configuradas, pues no estoy generando valor para ustedes. Y a partir de esto, pues necesitamos que si tengo todas estas tecnologías, necesitamos alguien que las administre. Y el dolor de cabeza, más allá de las tecnologías, es que el personal de ciberseguridad actualmente es poco a nivel global. ¿Por qué? Porque necesitamos un CISO, necesitamos alguien de gobernanza, necesitamos un arquitecto, ingenieros, analistas, un red y un blue team para la protección y la prevención, un SOC manager, y todo esto se parte de un global de profesionales, que todos estos profesionales, al ser enfocados a cada tecnología o a ser, por ejemplo, CISO, que se encarga de toda la ciberseguridad, toda la seguridad, pues tienen un costo elevado. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a nuestras empresas? Que utilicen a partir de sus riesgos y de su nivel de madurez un roadmap de crecimiento. ¿Por qué? Espérame un segundo, borro acá, porque las empresas, si yo ya sé los riesgos, si yo ya sé los riesgos, pues tengo una respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque ya con riesgos puedo identificar y contener los incidentes. Que yo sé que mi riesgo es que utilizo SMB versión 1 y me pueden llegar por mis carpetas compartidas. Entonces, si yo identifico los riesgos, puedo contener, porque las organizaciones con mayor madurez no es que utilicen todas las tecnologías, es que detectan estos riesgos y utilizan la tecnología que necesitan en cada punto. Y aquí un resumen de lo que acabamos de decir. El 2026 no lo tomemos que es una amenaza. ¿Por qué? Porque esto es algo que se ha visto durante todos los años y es que la superficie de ataques se seguirá expandiendo. ¿A nivel de qué? El día de mañana se inventen otra red social. Entonces, se inventaron red social Pepito Pérez, donde se van a cargar solamente las cédulas. Ya eso es una superficie de ataque nueva. Se van a cargar todos los números telefónicos. En esa nueva superficie de ataque, pues hay que generar una protección. El factor humano siempre seremos lo más débil. Sucede desde la seguridad física hasta la seguridad lógica y la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar solamente del usuario final, vamos a hablar del administrador. Si no sabemos utilizar las tecnologías que acabamos de decir, pues sencillamente este factor humano pues no va a generar valor y va a seguir siendo el factor débil. ¿Por qué? Porque tiene las tres mejores tecnologías globales, pero no las está utilizando. Entonces significa que él es el problema mayor. Y pues la IA no lo miremos como solamente como el ataque, claro, es el ataque, pero también es la defensa. Si ustedes escuchan cualquier tecnología actualmente, tienen IA. Cualquier tecnología global tiene IA. ¿Por qué? Porque la IA ya no es un diferenciador, es algo vital porque si nos atacan con IA, debemos proteger con IA. Y al final, la complejidad será el mayor riesgo visible. Aquí discúlpenme que me extendí un poco más del tiempo. Y el 2026, lo que yo les recomiendo, no hagamos una reacción táctica. ¿Y qué es una reacción táctica? Una reacción táctica es, primero, una evaluación de la visibilidad real. Entonces, vamos a mirar cuáles son tus activos expuestos y cuáles no. Ejemplos.
tus dominios están expuestos. Entonces, es un dominio, entonces tus dominios vamos a protegerlo. Vamos a mirar también los internos, qué es lo que tengo expuesto. Un inventario real de tus identidades y accesos, es decir, tus usuarios, qué permisos tienen y qué permisos no tienen. Si tiene un permiso, ¿por qué tiene ese permiso? ¿Qué herramientas de IA están usando tus usuarios? ¿Qué nubes utilizan tus usuarios para que lo puedan utilizar? Y yendo de la mano, pues ya tenemos una visibilidad. ¿Qué realmente te importa? Porque yo te puedo mostrar 10.000 cifras, te puedo mostrar que han atacado 10.000 empresas, pero tú decides o sus empresas deciden qué es lo que de verdad importa y cuál es su tiempo de detección actual, medio. Es decir, si me llega una amenaza, ¿cuánto es el tiempo que lo detecto? Un minuto, un segundo, 30 minutos, 2 horas. ¿Por qué? Porque a tener parametrizado eso, la idea es que lo disminuyas. ¿Y cuánto se demora en contener un incidente? Métricas. Porque con números ustedes van a poder tener esas herramientas. Complejidad innecesaria? ¿Por qué? ¿Cuántas herramientas realmente integran? ¿Cuántas te generan ruido? O sea, ¿cuántas te apoyan? Y entre soluciones hay brechas, es decir, tengo que tener lo mismo en cloud que lo que tengo en on-premise. Casos puntuales, servidores. Si yo tengo una regla para los servidores en Azure y tengo servidores locales, tienen que tener la misma protección. Son dos tecnologías diferentes. Y no estoy hablando de ciberseguridad, estoy hablando solamente de dos configuraciones. Y esas son las brechas entre soluciones. Si tengo algo en el firewall y en el endpoint, pues que sea, sea algo que se pueda generar una comunicación y no sea un problema del uno para el otro. Y por último, siempre prioricemos la exposición, como pues lo hablábamos, múltiple factor de autenticación en todas nuestras cuentas críticas, gestión de credenciales filtradas. Hay herramientas que lo que hacen es revisar que tus contraseñas fueron públicas o no. Y revisión de la cadena de suministro de nuestros terceros. ¿Por qué? Muy sencillo. La revisión de terceros y la cadena de suministro es si mi proveedor queda expuesto, ¿qué información me puede quedar expuesta personal mía, de mi personal, de mi empresa? ¿Por qué? Porque al final esto es el primer paso, saber con las personas que yo trabajo, qué tanta protección tienen. No es decirles, ustedes deben proteger, sino ustedes cómo realizan esa protección de mi dato para yo poder tomar acciones a futuro. Y una automatización de la respuesta. ¿Cómo? Diferentes tecnologías. Hay una tecnología, por ejemplo, con Bitdefender, se llama Phaser. Hay una tecnología con Hornet para la protección de correo. Hay una tecnología con... Pero hay que dar esa automatización de respuesta. Es decir, si voy a proteger mi correo, utilicemos tecnologías de protección de correo, porque sabemos que por ahí están llegando. Si voy a proteger mi endpoint, pues utilicemos tecnologías de endpoint que me puedan dar facilidades a mí como administrador y no me genere problemas. Total. Muchas gracias a todos. Me disculpo por la extensión. Apasionante, Víctor, apasionante, Estuvo Santi. Para asombroso, la toda la verdad. comunidad, muchas gracias y esas cifras de poder. Fíjate que han respaldadas con todo, don Eduardo también, si quieres escribir, perfecto. Les agradecemos muchísimo. Fíjate, 11:05 de la mañana y se nos pasó el tiempo. Posiblemente les surjan más dudas e inquietudes. Les estaremos acompañando, les estaremos enviando información. Súmense a nuestros webinarios, consulte con su canal, consulte con su experto de confianza. Básicamente, como decía Bitdefender, Illumio, Kimatio, Hornet Security Reveal, o sea, tenemos una cantidad impresionante de respuestas para tu portafolio, para tu necesidad. Pero lo más importante de todo es que cuentas con nosotros, con tus canales y estaremos siempre acompañándonos. Unos 6 minutos, un abrazo especial. Llegamos a los 90, ya digamos que la comunidad está muy activa siempre con todo este tipo de escenarios y quiero agradecer de corazón el ejercicio del ingeniero Víctor, especialista Santi, muy amables, pero en especial a toda la comunidad que nos acompañó a nivel LATAM. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a Hasta todos, hasta pronto. Hasta luego. luego. Gracias. Chao, chao.